Los padres se negaron a cuidar a mis gemelos mientras yo estaba en una cirugía de emergencia, diciendo que era una molestia y una carga, ya que tenían entradas para ver a Elton John con mi hermana. Así que, llamé a una niñera desde la cama del hospital, corté todos los lazos familiares y terminé mi apoyo financiero para ellos. 2 semanas después, aparecieron. No se atrevan a pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez. Tenemos estas entradas para Elton John desde hace meses, gritó mi madre, su voz resonando en mi habitación del hospital. Me senté allí atónita, agarrando mi teléfono con manos temblorosas. Era Nochebuena en el centro médico de Las Vegas, solo yo, mis gemelos Ethan y Emily, de 2 años, jugando tranquilamente en la esquina, y una enfermera llamada Valerie revisando mis signos vitales. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí, pero la mirada de indiferencia en el rostro de mi madre a través de la videollamada dolía aún más. Mi nombre es Natasha Wilson. Tengo 33 años y desde que tengo memoria, he sido la ocurrencia tardía en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, la niña dorada, no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres, mientras que yo ni siquiera podía lograr que cuidaran a sus únicos nietos mientras me sometía a una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con la muerte de mi esposo hace 6 meses. Los médicos habían encontrado una hemorragia interna que requería atención inmediata, pero a mis padres solo les importaban sus entradas para el concierto y celebrar la Nochebuena con Jessica. Cuando finalmente pedí su ayuda después de agotar todas las demás opciones, la respuesta de mi padre me hirió más profundamente de lo que podría hacerlo cualquier herramienta quirúrgica. Te estás convirtiendo en una verdadera molestia y una carga, Natasha. Ahora estamos jubilados. Merecemos disfrutar de nuestras vidas sin tus constantes problemas. He estado apoyando financieramente a mis padres desde que se jubilaron anticipadamente hace 3 años. Cada mes, sin falta, les enviaba $2.500 para ayudar con su hipoteca y gastos. Incluso después de la muerte de James, lo hice por amor y deber, creyendo que la familia debería apoyarse mutuamente. ¡Qué tonta fui! Mientras mis lágrimas caían silenciosamente sobre la manta del hospital, Valerie suavemente me apretó el hombro. Mi amiga Olivia es una niñera profesional que se especializa en trauma infantil. Déjame llamarla por ti, ofreció, su amabilidad un marcado contraste con la insensibilidad de mis padres. Los gemelos eran demasiado jóvenes para entender lo que estaba sucediendo. Ya habían perdido a su padre en un accidente automovilístico, ahora podrían perderme a mí también si la cirugía salía mal. El pensamiento me aterrorizaba, pero no tanto como dejarlos con personas que los veían como cargas. En ese momento, con el dolor recorriendo mi cuerpo y la decepción aplastando mi corazón, tomé mi decisión. Sí, por favor llámala, le dije a Valerie, y con esas palabras, comencé a cortar los lazos venenosos con las personas que me habían criado, pero nunca me habían amado de verdad. Cuando colgué el teléfono, una ola de recuerdos me inundó. Mi infancia había estado llena de momentos en los que me pasaban por alto mientras Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas lo reconocieron porque Jessica había sido elegida para un comercial local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con James, se quejaron de que el lugar de la boda estaba demasiado lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los gemelos, los visitaron solo una vez, alegando que los bebés eran demasiado quisquillosos para su gusto. James había sido mi roca a través de todo. Entendía el dolor de la decepción familiar, habiendo estado distanciado de su propio padre durante años. Construiremos nuestra propia familia, decía, una que sepa amar. Y lo hicimos, creando un hogar cálido lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio se lo llevó, dejándome criar a nuestros hijos sola mientras luchaba contra la depresión y el duelo. A pesar de mi pérdida, continué apoyando a mis padres. Incluso aumenté la cantidad mensual cuando mencionaron que estaban luchando con la inflación. Quería ser mejor que ellos, mostrar que la familia debe apoyarse mutuamente pase lo que pase. La ironía era aplastante. Aquí estaba yo, sangrando internamente, posiblemente muriendo, y ellos no podían perderse un concierto para cuidar a mis hijos. Valerie regresó con la noticia de que su amiga Olivia llegaría dentro de 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró Valerie. Solía trabajar con víctimas de trauma en el hospital de niños antes de convertirse en niñera privada. ¿Cuánto costará esto?, pregunté, la preocupación se arrastraba en mi voz.
Las facturas médicas ya se estaban acumulando desde que la cobertura del seguro de James tenía limitaciones. No te preocupes por eso ahora, dijo Valerie. Concentrémonos en prepararte para la cirugía. Pero estaba preocupada. Pensé en los $2.500 que estaba programado para transferir a mis padres la próxima semana, dinero que ahora podría ayudar a pagar el cuidado infantil. El pensamiento despertó algo dentro de mí, una llama de autopreservación que se había extinguido hace años. Cuando Olivia llegó, era todo lo que Valerie había prometido, amable, profesional e inmediatamente conectando con los gemelos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Podría traerme mi teléfono una vez más? Le pregunté a Valerie. Con manos temblorosas, envié 2 mensajes. El primero fue a mi banco, cancelando todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue a mis padres, ya no les brindaré apoyo financiero. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser sus ocurrencias tardías. No se pongan en contacto conmigo de nuevo. Mientras me llevaban hacia el quirófano, sentí algo inesperado a través del dolor y el miedo, libertad. La cirugía fue exitosa, pero me dejó más débil de lo previsto. Pasé 5 días en el hospital, entrando y saliendo de la conciencia, agradecida por Olivia, quien había ido más allá al quedarse con los gemelos en mi habitación del hospital durante el día y llevarlos a mi apartamento por la noche. Durante uno de mis momentos más lúcidos, noté que mi teléfono parpadeaba con notificaciones, 27 llamadas perdidas y numerosos mensajes de texto de mis padres y Jessica. La mayoría de los mensajes seguían un patrón predecible: confusión, luego enojo, luego súplicas desesperadas sobre el pago de su hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había ido mi cirugía o si los gemelos estaban bien. El mensaje final de mi padre fue particularmente revelador: no puedes simplemente desconectarnos así. Hemos planeado un crucero el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Los mensajes de mi hermana fueron diferentes. Parecía genuinamente confundida. Mamá y papá me acaban de decir que te iban a hacer un procedimiento menor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están asustados por el dinero? Me di cuenta de que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación para justificar su elección de concierto sobre nietos. Decidí contarle la verdad, enviándole toda la historia mientras todavía estaba aturdida por la medicación. Su respuesta llegó rápidamente: «Oh Dios mío, Natasha». No tenía idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que solo estabas siendo dramática acerca de un chequeo de rutina. Habría cuidado a los gemelos si lo hubiera sabido. Lo siento mucho. Le creí. Jessica no era cruel. Simplemente había sido criada en un ambiente donde le enseñaron que sus necesidades eran lo primero. Tal vez esta revelación la ayudaría a ver a nuestros padres por quienes realmente eran. Para cuando me dieron de alta, había tomado varias decisiones. Primero, contraté a Olivia a tiempo parcial para que me ayudara con los gemelos durante mi recuperación. En segundo lugar, me puse en contacto con un abogado para redactar un testamento que designara a un amigo de confianza como tutor de los gemelos si algo me sucedía, ciertamente no a mis padres. En tercer lugar, bloqueé los números de mis padres, permitiendo solo a Jessica un contacto limitado mientras evaluaba su sinceridad. Las implicaciones financieras de mi decisión fueron significativas. El pago mensual de $2.500 que había estado haciendo a mis padres representaba casi un tercio de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga, realmente podría pagar el cuidado infantil adecuado e incluso comenzar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado después de la muerte de James. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama con los gemelos durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo, sentí una compleja mezcla de emociones. Había culpa, la sensación arraigada de que de alguna manera estaba equivocada por ponerme a mí y a mis hijos primero. Había miedo de manejar la recuperación mientras cuidaba de 2 niños pequeños. Pero también había una sensación desconocida de respeto por mí misma. Echando raíces, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Jessica: «Acabo de tener una gran pelea con mamá y papá sobre cómo te trataron. Me quedaré en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana?» Tal vez no estaba completamente sola después de todo. 2 semanas después de mi cirugía, estaba recuperando lentamente mi fuerza. El sitio de la incisión todavía latía dolorosamente cuando me movía demasiado rápido, pero lo estaba manejando mejor cada día.
Olivia había sido una bendición, llegando cada mañana para ayudar con los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y estaba agradecida por el trabajo remoto que me permitía mantenerme cerca de mis hijos. Jessica me había visitado 2 veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Nuestras conversaciones fueron cautelosas al principio, pero finalmente se abrió sobre sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre hicieron parecer que tú estabas eligiendo distanciarte de la familia, admitió una noche mientras veíamos jugar a los gemelos. Nunca me di cuenta de que te estaban alejando. Estaba empezando a ver un nuevo lado de mi hermana, uno que había estado oculto debajo de años de manipulación de nuestros padres. Si bien no estaba lista para confiar completamente en ella todavía, apreciaba sus esfuerzos. Entonces llegó el golpe en la puerta. Lo había estado esperando a medias. A través de la mirilla, vi a mis padres de pie en el pasillo. Mi madre apretaba nerviosamente su bolso de diseño, mientras que mi padre estaba de pie con los brazos cruzados, con la familiar impaciencia grabada en su rostro. Dudé, con el corazón latiendo con fuerza, antes de abrir la puerta lo suficiente para hablar a través del espacio. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Natasha, cariño, hemos estado tan preocupados, comenzó mi madre, su tono azucarado elevando inmediatamente mis defensas. No has estado respondiendo nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. Estamos bien, respondí secamente. Ahora, si eso es todo. No es todo, interrumpió mi padre, empujando ligeramente contra la puerta. Necesitamos discutir esta ridícula situación financiera. El banco llamó sobre el pago de nuestra hipoteca y tuvimos que recurrir a nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. La audacia era impresionante. No hay preguntas sobre mi recuperación, no hay preocupación por sus nietos, solo demandas sobre dinero. Les dije que estoy cortando los lazos financieros, dije. Lo dije en serio. Pero cariño, suplicó mi madre, su voz elevándose en octava. Hemos llegado a depender de ese dinero. Tu padre y yo ajustamos nuestro estilo de vida basándonos en tu compromiso de ayudarnos. Mi compromiso, hice eco con incredulidad. He estado enviando dinero por culpa y obligación, mientras que ustedes ni siquiera podían cuidar a sus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi padre se oscureció. Eso no es justo, Natasha. Teníamos planes. ¿Planes más importantes que la seguridad de mis hijos? ¿Más importantes que mi vida? Respondí, la ira aumentando. ¿Saben lo que dijo el médico? Existía la posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. Se molestaron siquiera en preguntar. Su silencio fue respuesta suficiente. Cometimos un error, susurró mi madre dramáticamente. ¿De verdad vas a castigarnos así? Esto no es castigo, mamá. Esto es consecuencia, dije, sintiendo una extraña calma apoderándose de mí. He pasado toda mi vida buscando su aprobación y apoyo, y en mi momento de mayor necesidad, eligieron los boletos del Elton John por encima de ayudarme. Somos tus padres, interrumpió mi padre, su tono cambiando a exigir respeto. Y yo también soy madre, respondí. Nunca trataría a Ethan y Emily de la forma en que me han tratado a mí, nunca. Justo entonces, Emily entró en la sala, abrazando su jirafa de peluche. Mi madre cambió instantáneamente de táctica. Ahí está mi preciosa nieta, ella arrulló, inclinándose. La abuela trajo regalos. Emily, que no estaba familiarizada con estos extraños parientes, retrocedió y me miró con incertidumbre en sus ojos. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Cuando esté lista para hablar, si es que alguna vez lo estoy, me pondré en contacto. Pero el dinero, comenzó mi padre, ya no es de su incumbencia, terminé, cerrando suavemente la puerta. A la mañana siguiente, mis padres regresaron con refuerzos, mi tía Patty, la hermana de mi madre que siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia. Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó la tía Patty desde afuera de mi puerta, que no había abierto. Tus padres están luchando sin tu ayuda. Manejaron sus finanzas durante décadas antes de que yo comenzara a ayudarlos, respondí a través de la puerta. Eligieron la jubilación anticipada sabiendo que sus ahorros no eran suficientes. La voz de mi madre intervino.
Tomamos esas decisiones porque prometiste ayudarnos. Hemos tenido que cancelar nuestro crucero y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan transparentes ahora que me había alejado de la niebla de culpa con la que me habían rodeado durante años. Cuando había prometido alguna vez apoyo de por vida. Me había ofrecido ayudar temporalmente después de su jubilación, pero de alguna manera eso se había convertido en un acuerdo permanente esperado. Mamá, papá, me estoy recuperando de una cirugía mayor y cuidando de 2 niños pequeños. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza antes de alejarme de la puerta, ignorando sus continuos golpes y súplicas. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico grupal de mi padre dirigido a toda la familia extendida, detallando cómo los había abandonado en su momento de necesidad después de que ellos hubieran sacrificado todo por mí. El correo electrónico omitió convenientemente su negativa a ayudar con los gemelos durante mi cirugía de emergencia, en cambio me pintó como una hija ingrata que los había desconectado repentinamente sin razón. Lo que no habían anticipado fue la reacción violenta. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió al grupo: «Tío Robert, ¿no compraste un barco nuevo el mes pasado? Y tía Diana, ¿no era esa una nueva pulsera de tenis de diamantes que estabas mostrando en Acción de Gracias?» Otros miembros de la familia intervinieron, muchos enviándome mensajes en privado para pedirme toda la historia. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de enterarse de la verdad. «No tenía idea de tu cirugía», admitió. «Me dijeron que solo estabas siendo dramática acerca de algún procedimiento de rutina y usándolo para castigarlos financieramente». Mientras tanto, Jessica había tomado completamente mi lado después de presenciar el comportamiento de nuestros padres de primera mano. Ella me ayudó a redactar una única respuesta objetiva al hilo del correo electrónico familiar simplemente indicando: «Recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo de complicaciones. Ahora me estoy recuperando y enfocándome en criar a mis gemelos». La esposa de mi primo Michael dejó comidas caseras. Una prima segunda a la que apenas conocía ofreció sus servicios como niñera a tiempo parcial sin cargo. Jessica comenzó a pasar los fines de semana en mi apartamento conociendo a su sobrina y sobrino mientras me ayudaba a recuperarme. Lo más sorprendente es que Valerie del hospital me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión se llevó a cabo a través de Zoom para que pudiera participar desde casa, y por primera vez desde la muerte de James, me sentí verdaderamente entendida por personas que habían recorrido mi camino. La situación financiera de mis padres, mientras tanto, se deterioró rápidamente. De hecho, habían estado viviendo más allá de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Jessica descubrió que habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa hace un año para comprar su barco, asumiendo que yo continuaría subsidiando su hipoteca principal indefinidamente. «Les han estado mintiendo a todos», dijo Jessica, sorprendida después de ayudarlos a revisar sus finanzas a petición suya. «No están en la indigencia, solo han gastado de más. Estarían bien si vendieran el barco y el tiempo compartido de vacaciones». Sus mensajes de voz y textos cada vez más desesperados continuaron, pero con cada día que pasaba su dominio sobre mí se debilitaba. Estaba construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de su traición, una red de apoyo genuina basada en el cuidado mutuo en lugar de la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un importante giro inesperado. Mis padres recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. Jessica llamó para informarme, su voz una mezcla de preocupación y exasperación. «Están en completo estado de pánico», explicó. «El banco les da 60 días para ponerse al día con los pagos o perderán la casa». «¿Qué pasa con sus fondos de jubilación?», pregunté, haciendo rebotar a Emily sobre mi rodilla mientras Ethan dormía la siesta. «En su mayoría agotados. Gastaron una buena parte en ese barco. Luego invirtieron el resto en algún plan que recomendó el amigo de golf de papá. Perdieron casi todo», suspiró Jessica. «No estoy diciendo que debas ayudarlos, Natasha. Solo pensé que deberías saberlo». Más tarde esa noche, recibí textos desesperados de ambos padres, ahora abandonando toda pretensión de preocupación por mi bienestar y rogando abiertamente por dinero. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador: «Nunca pensamos que realmente nos desconectarías. Asumimos que solo estabas enojada y comenzarías a enviar dinero nuevamente después de una semana o 2». Su suposición de que mis límites no eran reales me enfureció.
Todos esos años de poner sus necesidades antes que las mías, de aceptar su maltrato, nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se estaba transformando de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos, conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años antes dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no había creído posibles, como vender mi apartamento demasiado pequeño y usar el capital para mudarme a un vecindario más asequible con mejores opciones de cuidado infantil. También había comenzado un pequeño negocio secundario diseñando sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James. Varios miembros de mi grupo de apoyo habían encargado sitios, y se estaba corriendo la voz. Por primera vez desde que me convertí en viuda, sentí un sentido de propósito más allá de la mera supervivencia. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando aparecieron sin previo aviso en mi apartamento nuevamente, esta vez con una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos $14.000 para ponernos al día con la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria, explicó mi padre, su tono autoritario habitual ahora teñido de desesperación. Los invité a entrar, no por obligación, sino porque tenía curiosidad por escuchar su perspectiva ahora que realmente enfrentaban las consecuencias. ¿Qué tal vender el barco?, pregunté, haciéndoles un gesto para que se sentaran en mi pequeña mesa de comedor. Sufriríamos una pérdida, protestó mi padre. ¿Y el tiempo compartido? Lo hemos intentado, pero el mercado es terrible, agregó mi madre rápidamente. Además, esos son nuestros lujos de jubilación. Casi me reí de lo absurdo. Lujos que no pueden permitirse. Podríamos permitírnoslos con tu ayuda, respondió mi padre, su tono endureciéndose. Es lo menos que podrías hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí?, y pregunté en voz baja, la pregunta suspendida en el aire como un desafío. Los gemelos eligieron ese momento para entrar en la habitación, Ethan abrazando su camión favorito y Emily balbuceando alegremente. Las expresiones de mis padres se suavizaron instantáneamente. Ahí están nuestros preciosos bebés, mi madre arrulló, extendiendo la mano hacia Emily, quien rápidamente se escondió detrás de mis piernas. No los conocen, afirmé simplemente. ¿Los han visto qué, 3 veces en sus vidas? Eligieron no participar. Eso no es justo, protestó mi padre. Somos personas ocupadas. ¿Demasiado ocupados para sus únicos nietos? ¿Demasiado ocupados para ayudar a su hija a través de una cirugía de emergencia? Pero no demasiado ocupados para pedir dinero, observé. Creo que eso dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi madre se desmoronó, ya sea por una emoción genuina o por una manipulación calculada. Ya no podía decirlo. Sin tu ayuda, lo perderemos todo, susurró. Perdí a mi esposo, respondí, mi voz firme. Mis hijos perdieron a su padre. Sobrevivimos. Ustedes también sobrevivirán. 3 meses después de mi cirugía, mis padres enfrentaron lo inevitable. Se vieron obligados a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantuvo actualizada sobre su situación, aunque mantuve mi distancia. Se las habían arreglado para encontrar un condominio modesto, reduciendo significativamente su propiedad frente al lago de 4,000 pies cuadrados. Mi padre había vendido a regañadientes su barco con pérdidas, y finalmente se habían deshecho del tiempo compartido por una fracción de lo que habían pagado. En realidad te están culpando por sus problemas financieros frente a todos, me informó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es extraño de ver. Le dicen a cualquiera que escuche que los abandonaste después de prometerles apoyo de por vida. Déjalos hablar, respondí, sintiéndome sorprendentemente imperturbable. La verdad habla por sí misma. Y así fue. Mi familia extendida se había unido en gran medida a mí después de enterarse de toda la historia. Incluso la hermana de mi padre, que siempre había tomado su lado en las disputas familiares, llamó para expresar su apoyo después de enterarse de su negativa a ayudar durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia situación había mejorado drásticamente. Diana de mi grupo de apoyo me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 habitaciones en un vecindario familiar.
Los pagos de la hipoteca eran en realidad menores que el alquiler de mi apartamento. Y los gemelos tenían un patio trasero para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio secundario de diseño de sitios web conmemorativos había crecido lo suficiente como para que pudiera reducir mis clientes de diseño gráfico y concentrarme en un trabajo que se sintiera significativo. Olivia todavía ayudaba con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con Ethan y Emily. Lo más importante es que había encontrado una comunidad. Los vecinos trajeron cazuelas cuando nos mudamos, el grupo de apoyo organizó fechas de juego. Jessica se había convertido en una hermana genuina en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. Incluso Valerie del hospital ocasionalmente pasaba por aquí con sus hijos. Había perdido a mi esposo y había cortado lazos con mis padres, pero de alguna manera me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi cirugía, recibí una carta escrita a mano de mi madre. Casi la tiré sin abrir, pero la curiosidad ganó. Dentro había algo que nunca había visto antes, una disculpa genuina. He tenido tiempo de reflexionar sobre mi comportamiento, escribió. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a enfrentar algunas verdades dolorosas sobre mí misma. Como madre. Estaba celosa de tu independencia, tu resistencia. Me resentía de que no parecieras necesitarme de la manera en que yo necesitaba a mi propia madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, solo que no de la manera en que yo quería que me necesitaran. Cuando nos pediste que cuidáramos a los gemelos durante tu cirugía, te estabas acercando y te fallamos por completo. Lo siento profundamente. La carta continuaba, explicando cómo habían reestructurado completamente sus finanzas. Mi padre había tomado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y estaban viviendo modestamente por primera vez en décadas. Ella no pidió dinero ni siquiera perdón, solo el reconocimiento de su disculpa. Le mostré la carta a Jessica, que era escéptica. Han estado hablando de escribirte durante semanas. Papá estaba en contra al principio, pero creo que también está empezando a ver las cosas de manera diferente, especialmente después de su susto del corazón el mes pasado. ¿Susto del corazón?, pregunté, preocupada a pesar de mí misma. Solo presión arterial alta y dolores en el pecho, pero lo asustó. Ahora está tomando medicamentos y realmente siguiendo las órdenes del médico, explicó Jessica. Creo que enfrentar la mortalidad lo ha humillado un poco. No estaba lista para responder a la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. ¿Era este remordimiento genuino u otra táctica de manipulación? ¿Realmente habían cambiado o simplemente estaban adaptando su estrategia? Esa noche, miré viejas fotos familiares por primera vez desde que corté los lazos. Detrás de los rostros sonrientes, vi patrones a los que antes había estado ciega. Mis padres siempre habían sido artistas, desempeñando el papel de padres perfectos mientras servían primero a sus propias necesidades. Un año después de mi cirugía, finalmente acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, un café tranquilo cerca de mi nueva casa. Cuando llegaron, apenas los reconocí. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su postura confiada reemplazada por un comportamiento más humilde. La ropa de diseño de mi madre había sido intercambiada por un atuendo simple y práctico. Los gemelos estaban con Jessica por la tarde. Todavía no estaba lista para una reunión familiar. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi padre hizo algo sin precedentes, lloró. He sido un padre terrible, admitió, su voz quebrándose, y un abuelo aún peor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo, lo egoístas que hemos sido. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, sin tocar mi mano, pero gesticulando hacia ella. Hemos pasado meses en terapia familiar, explicó. Fue idea de Jessica y nos resistimos al principio, pero ha sido transformador. No me apresuré a perdonarlos ni a hacer promesas que no podía cumplir. En cambio, compartí fotos de los gemelos y les conté sobre nuestra nueva vida. Escucharon sin interrumpir, sin hacerlo sobre sí mismos, tal vez por primera vez en la historia. Cuando nos separamos, mi padre preguntó en voz baja, ¿sería posible algún día conocer a nuestros nietos? Lo consideré cuidadosamente antes de responder. Eso depende de sus acciones, no de sus palabras. Si están genuinamente comprometidos con el cambio,
Podemos comenzar con visitas cortas y supervisadas, pero entiendan esto, mis hijos solo tendrán relaciones con personas que respeten a su madre. Al alejarme de esa reunión, no sentí ni el peso aplastante de la obligación ni el resentimiento ardiente que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, sentí algo nuevo, la tranquilidad calmada de una mujer que conocía su valía, que había creado límites y los haría cumplir sin disculpas. Si mis padres realmente podían cambiar o no, estaba por verse, pero ya me había transformado de una hija desesperada por la aprobación en una madre feroz en su protección y clara en sus expectativas.